12 años sin tocar a una mujer. 12 años de silencio, de guerra y de recuerdos que lo quemaban por dentro. Y justo el día en que James decidió rendirse al olvido, ella apareció, descalza, rota, cubierta solo por un trozo de tela blanca, y con un susurro que lo cambiaría todo. Por favor, no la quites. Deja un amén en los comentarios si crees que incluso las almas rotas pueden encontrar refugio. Que este sea tu acto de fe para recibir paz y protección en tu propio camino. Yo soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Acompáñame, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia del viejo oeste, es un viaje al alma humana, y lo que viene es apenas el principio. No había hablado con una mujer en más de 12 años. No por orgullo, no por falta de oportunidad, simplemente porque algo en él se había roto mucho antes que su voz. James Coulter vivía en las colinas secas de Arizona como un árbol quemado de pie, pero sin savia. Tenía una cabaña, un viejo escopeta y demasiados silencios. La madera crujía cada noche como recordándole que aún existía, aunque nadie más lo hiciera. Solía decir que el viento era su única compañía, pero ni siquiera eso era del todo cierto, porque a veces, al cerrar los ojos, aún escuchaba los gritos. Tennessee, fuego. La mirada de aquella niña entre los escombros, con el vestido azul cubierto de polvo. Él la dejó atrás. El deber lo arrastró, pero la culpa se quedó. Desde entonces, cada invierno era más largo, cada amanecer más hueco. La gente del pueblo decía que estaba loco, que hablaba solo, pero James no hablaba con nadie, solo con los fantasmas que había elegido no enterrar. Hasta aquel día, el día en que algo o alguien cayó de los árboles, como una pregunta que la vida le obligaba a responder, porque a veces la redención no llega con el tiempo, sino con un golpe inesperado en la puerta del alma. Y el golpe llegó. No fue una explosión ni un disparo, fue un crujido leve, como ramas rotas bajo pies descalzos. James se levantó con la escopeta en mano. Instinto más que razón, pero lo que vio no era enemigo. Era algo mucho peor, una vida a punto de apagarse. Del borde del bosque surgió una figura tambaleante. Mujer, joven, descalza, envuelta apenas en una tela blanca sucia, que alguna vez fue cortina, o tal vez vestido. Su piel estaba cubierta de polvo, sangre seca y cicatrices abiertas como mapas del dolor. El sol detrás de ella la hacía parecer un fantasma. Sus pies heridos dejaban manchas sobre la tierra seca. El olor que traía no era solo sudor o barro, sino miedo, desesperación y algo más viejo, vergüenza. Tropezó una vez y luego cayó. No gritó, no suplicó, solo susurró. «Por favor, no». No alzó la voz, no levantó la vista, solo se aferró a la tela como si fuera todo lo que le quedaba. James no se movió. Sus recuerdos y su cuerpo peleaban. Una parte quería ayudar, la otra temía volver a fallar, y sin embargo, lo supo de inmediato. Aquello no era una aparición, era una segunda oportunidad, y a veces las segundas oportunidades no vienen con palabras, solo con ojos que gritan sin emitir sonido. James no era un salvador, ni un santo. Había pasado demasiados años huyendo incluso de su propio reflejo. Pero en el momento en que vio cómo ella se encogía sobre sí misma, como intentando desaparecer, algo antiguo se quebró en él. La tela resbaló apenas, lo suficiente, y lo que vio lo marcó.
Su espalda no era una piel, era un campo de batalla. Cicatrices cruzadas como latigazos, quemaduras en forma de símbolos, letras que parecían querer escribirle la identidad a fuego. No eran heridas recientes, eran cicatrices que hablaban de un infierno largo. James dio un paso atrás, no por miedo, sino porque el recuerdo lo arrolló Tennessee, la cabaña en llamas, la niña atrapada, su mirada, idéntica a la de Ellie, y él corriendo en dirección contraria. Había jurado nunca más. Volvió en sí, con la escopeta temblando en sus manos. No había disparos esta vez, solo una decisión. Se quitó el abrigo con lentitud, como si cada botón cargara siglos de culpa. Lo extendió sobre ella, cubriéndola. No dijo nada, ni una pregunta, ni una promesa, solo acción. Y entonces la levantó, liviana como un secreto, frágil como lo que aún puede romperse, y la llevó dentro, lejos de todo lo que intentó destruirla, porque a veces proteger a alguien es la única forma de redimirse. ¿Y tú qué piensas? A veces proteger a alguien es la única forma de salvarnos a nosotros mismos. Si estás de acuerdo, escribe el número 1 en los comentarios. Tal vez ese simple gesto sea tu manera de decir, yo también creo en las segundas oportunidades. Y ahora, acompáñame, porque lo que James creyó un acto de compasión, en realidad era apenas el inicio de una tormenta mucho más grande. La cabaña parecía refugio, pero pronto se convertiría en escenario de pruebas que pondrían a ambos al límite. La cabaña no era mucho más que madera vieja y recuerdos mal clavados. Pero en ese momento, cuando cruzaron el umbral, se sintió como una fortaleza. James la acostó en el catre junto a la pared del fondo. No fue un movimiento brusco ni torpe. Fue el tipo de gesto que nace del respeto, no de la compasión. Ella no dijo nada. No lloró. Ni siquiera intentó cubrirse más allá del abrigo que él le había dado. Solo se acurrucó, como si por fin pudiera caer sin romperse. James, sin saber qué hacer con las manos, se dirigió al pequeño horno de leña. No hacía frío, no realmente, pero sabía que el sonido del fuego podía calmar lo que las palabras no alcanzaban. Encendió la llama, y de pronto, la cabaña tuvo un latido. El crujido de las ramas al quemarse se convirtió en el único sonido que llenaba el espacio. Afuera, el viento seguía moviendo las ramas. Adentro, el silencio era distinto. No era vacío, era espera. Ella no dormía. Sus ojos seguían abiertos, fijos en la puerta, en la ventana, en cada rincón, como si aún esperara que algo o alguien entrara a terminar lo que otros empezaron. James no habló, solo preparó café, amargo, fuerte, demasiado viejo. Pero el olor llenó el aire como un escudo invisible, porque a veces, el primer paso para sanar es encontrar un lugar donde el mundo no te alcance. James no era un hombre de palabras, lo había sido alguna vez, en otra vida, antes de la guerra, antes de perder más de lo que podía nombrar. Pero ahora prefería el crujido del fuego, el silbido del café al hervir, el sonido sordo del mundo detenido. Se sentó en la mesa de madera, la escopeta recostada a su lado, y los ojos, aunque no lo quisiera, se le iban hacia ella. La joven no dormía, no hablaba, solo respiraba con dificultad, abrazando ese abrigo como si lo hubiera tejido su madre. Cada vez que el viento soplaba contra los postigos, su cuerpo se contraía. No era miedo, era memoria. James no la interrumpió. Ni un gesto, ni una pregunta.
porque había aprendido a golpes y funerales que a veces el silencio es la única forma de respeto. La miró solo de reojo, como quien teme romper un cristal con la mirada. Y en uno de esos destellos, ocurrió. Sus ojos se encontraron. Por una fracción de segundo, nada se dijo. Pero algo cambió. No era confianza, ni alivio. Era un reconocimiento sutil. Estoy aquí, y tú también. A veces, los primeros puentes no se construyen con palabras, sino con miradas que no exigen nada. Después de aquel cruce de miradas, nada volvió a ser igual. No porque se hubieran dicho algo, sino porque, por primera vez, ambos supieron que no estaban solos. James desvió la vista enseguida, como si hubiera invadido algo sagrado. Se levantó, removió la leña del horror, no con movimientos suaves, buscando más el sonido que el calor. No era un gesto útil, era un latido. Ella no habló, ni se movió, pero sus ojos ya no buscaban la salida. Ahora se detenían un instante más en cada objeto: la lámpara oxidada, la mesa llena de cortes de cuchillo, la pared con marcas de los años. Estaba reconociendo el lugar, no como amenaza, sino como refugio posible. James sirvió 2 tazas de café. Dejó una sobre la mesa. La otra la colocó sobre una pequeña mesita cerca del catre, sin mirarla, sin hablar. Ella observó la taza. La miró como se mira una flor en medio del barro con cautela y una pizca de esperanza. No la tocó, no aún. Pero James lo entendió. Aceptar algo no siempre es tomarlo. A veces es simplemente no rechazarlo. Y en esa cabaña donde las palabras se ausentaban, un gesto bastaba para llenar el espacio que tanto dolía. Y así, entre brasas y miradas, nació la primera grieta en el muro que los separaba. La noche fue larga. El fuego se mantuvo encendido como un centinela silencioso. Afuera, el viento se arrastraba por la tierra como un susurro viejo. James dormía a ratos, con un ojo abierto y el otro clavado en el sonido del mundo. Ella no habló, pero no dormía tampoco. Solo respiraba, y eso ya era bastante. Cuando el sol apenas tocó las ventanas con un hilo de luz dorada, Ellie se movió. No fue un movimiento brusco, más bien como quien despierta de un lugar sin tiempo. Giró el rostro, buscó con la vista. Sus labios se entreabrieron, secos como la tierra tras la sequía. Y entonces lo dijo: agua. Una sola palabra. Pero no era solo eso. Era un ancla, una afirmación, una declaración silenciosa de que, pese a todo, estaba viva. James se levantó sin prisa. No respondió con palabras. No preguntó nada. Solo fue hasta la jarra, vertió el líquido con cuidado y se lo entregó como si llevara en sus manos algo sagrado. Ella lo aceptó. Bebió, sin mirar, sin temblar, y al terminar, levantó la vista. Sus ojos lo encontraron y no pidieron ayuda. No agradecieron. Solo dijeron: estoy aquí. Porque a veces, una sola palabra basta para mover todo un universo. La noche fue larga. El fuego se mantuvo encendido como un centinela silencioso. Afuera, el viento se arrastraba por la tierra como un susurro viejo. James dormía a ratos, con un ojo abierto y el otro clavado en el sonido del mundo. Ella no habló, pero no dormía tampoco. Solo respiraba, y eso ya era bastante.
Cuando el sol apenas tocó las ventanas con un hilo de luz dorada, Ellie se movió. No fue un movimiento brusco, más bien como quien despierta de un lugar sin tiempo. Giró el rostro, buscó con la vista. Sus labios se entreabrieron, secos como la tierra tras la sequía. Y entonces lo dijo: agua. Una sola palabra. Pero no era solo eso. Era un ancla, una afirmación, una declaración silenciosa de que, pese a todo, estaba viva. James se levantó sin prisa. No respondió con palabras. No preguntó nada. Solo fue hasta la jarra. Vertió el líquido con cuidado y se lo entregó como si llevara en sus manos algo sagrado. Ella lo aceptó. Bebió, sin mirar, sin temblar, y al terminar, levantó la vista. Sus ojos lo encontraron y no pidieron ayuda. No agradecieron, solo dijeron: estoy aquí. Porque a veces, una sola palabra basta para mover todo un universo. El día transcurrió lento, como si el tiempo hubiera decidido caminar descalzo. James no salió a cazar ni a cortar leña. Se quedó cerca, siempre dentro de la vista de ella, pero sin acercarse demasiado. Ellie permanecía en silencio, recostada en el catre, observando la cabaña como quien memoriza una celda o un refugio. A veces su mirada se endurecía, como si estuviera calculando rutas de escape. Otras se suavizaba apenas, cuando sus ojos se detenían en el fuego. Por la tarde, habló. No mucho. Unas palabras, rotas, pero suficientes para tensar el aire. ¿Por qué? ¿Me ayudas?, dijo sin levantar la vista. James tardó en responder. Su silencio no era vacilación, era respeto. Finalmente, apoyó las manos en la mesa y contestó: porque no podía no hacerlo. Ella lo observó entonces, con sospecha. Sus ojos tenían la desconfianza de quien ha conocido demasiados verdugos con rostro amable. James no sostuvo la mirada mucho tiempo. La desvió al café, al cuchillo, a cualquier cosa. No quería parecer un hombre con respuestas que no tenía. El resto del día, solo intercambiaron miradas cortas, asentimientos, respiraciones entrecortadas. Pero algo ya había cambiado. Ellie había roto su propio muro. Y aunque fuera con dudas, ya estaba del otro lado. A veces, la primera pregunta no busca respuesta. Busca comprobar si existe alguien dispuesto a escucharla. La tarde caía y el cielo se teñía de cobre cuando Ellie, por primera vez, se sentó en los escalones de la cabaña. James estaba allí, afilando un trozo de madera, sin mirarla. Sabía que las palabras no se arrancan, se esperan. Ella respiró hondo y, sin mirarlo, murmuró: ellos me hacían limpiar sus botas. James siguió tallando, lento, sin interrumpir. No era un campamento en los mapas, continuó Ellie. Era un agujero en la tierra, un infierno donde trabajábamos hasta sangrar. Si te rompías, te rompían más. Se llevó una mano a la espalda, como recordando el hierro caliente. La primera vez que huí, me quebraron la nariz. La segunda, me marcaron como ganado. Guardó silencio un instante. James apretó la madera entre sus dedos, pero no levantó la vista. La tercera no fue fuerza, fue engaño. Su voz tembló, pero firme. Robé un pañuelo rojo de uno de ellos. Lo até a una rama en el bosque, y los perros siguieron ese rastro. Yo corrí al contrario,
Por primera vez, lo miró. Sus ojos eran una mezcla de orgullo y miedo, pero uno de ellos me vio, me reconoció. Nunca me dejará ir. James no preguntó quién. No necesitaba nombre. Lo entendió el pasado de él y aún tenía botas y látigos, y vendría a buscarlos. Algunas huellas no se borran en la tierra, pero pueden reescribirse en la memoria. El silencio del bosque cambió esa tarde. No era el silencio de la calma, sino el de un animal que se esconde antes del ataque. James lo sintió antes de oírlo el retumbar de cascos, subiendo por el sendero. Ellie murmuró: «Adentro». Ella obedeció sin protestar. No fue miedo, fue instinto. Había vivido suficientes persecuciones para reconocer el sonido de la caza. 3 jinetes aparecieron por la ladera. No eran vaqueros, no eran ley. Eran hombres con el polvo del campamento aún pegado a la piel, con la crueldad en la mirada. El que iba al frente llevaba un chaleco elegante, pero sus botas estaban manchadas. James lo reconoció por las palabras de Ellie antes de verla temblar tras la puerta. «Ellie Rose», gritó el hombre, con voz de dueño. «Tienes una oportunidad. Vuelves conmigo tranquila, o vuelves muerta». James bajó del porche. La escopeta descansaba en sus manos, no apuntada, pero lista. Ella no va a ninguna parte. El jinete sonrió con sorna. «Viejo, esto no es asunto tuyo». James no respondió. Solo ajustó el arma. El gesto fue suficiente. La tensión se cortó en el aire como filo invisible. Y en ese instante, James recordó Tennessee. Recordó a la niña perdida. Esta vez no huiría. Porque hay momentos en los que un hombre no elige pelear. El destino lo obliga. El jinete no esperó más. Hizo un gesto rápido, y la mano de su compañero fue directo al revólver. James no pensó. No podía. El eco de la guerra volvió a su pecho humo. Gritos. Sangre en Tennessee. El dedo le tembló en el gatillo. Por un instante, creyó que volvería a huir, pero no lo hizo. El disparo estalló como un trueno contenido. El hombre gritó. Cayó del caballo con la pierna ensangrentada. El silencio posterior fue tan denso que hasta el viento se detuvo. Los otros 2 se quedaron inmóviles, la rabia en sus ojos apenas contenida por el miedo. James mantenía la escopeta firme, pero sabía que no podría detenerlos a todos. Entonces, una voz grave y gastada cortó la tensión. Yo pensaría muy bien mi próximo movimiento. De entre los árboles, apareció una figura con un rifle al hombro y una estrella brillando en el pecho. Abram Hale, viejo camarada de guerra, ahora sheriff de todo el territorio. Los jinetes lo reconocieron de inmediato. La autoridad no estaba solo en el metal de la placa, sino en la firmeza de sus ojos. «Esta mujer», dijo Abram, apuntando sin titubear, «está bajo mi protección». El líder maldijo en voz baja. Sabía que, contra James, tal vez tenía una oportunidad, pero contra Abram y la ley que cargaba, no. Dio media vuelta, con la promesa de regresar escrita en su mirada, porque a veces el destino no manda refuerzos, pero sí aliados que recuerdan quién fuiste antes de romperte. La polvareda se disipó con lentitud, como si el bosque quisiera asegurarse de que los intrusos se habían marchado de verdad. James guardó la escopeta, pero no el peso en el pecho. Sabía que aquello no había terminado. Abram, antes de irse, le dejó una mirada que decía más que cualquier palabra. «No vuelvas a quedarte solo, no esta vez». Y con eso,
El sheriff desapareció entre los árboles, dejando tras de sí un silencio diferente. Dentro de la cabaña, el aire era más ligero. No porque el peligro hubiera pasado, sino porque, por primera vez, Ellie no se encogía contra la pared. Se sentó a la mesa, frente a James, con las manos alrededor de una taza de café caliente. No habló mucho, apenas una frase corta, un gesto, una pregunta tímida sobre la estufa. Pero bastaba. James, acostumbrado a años de vacío, se sorprendió recogiendo leña con ella, reparando el porche que había ignorado tanto tiempo. Y cuando Ellie apareció una tarde con un puñado de flores silvestres y las colocó junto a la ventana, James no dijo nada. Al día siguiente, sin pensarlo, barrió el polvo del suelo. No eran grandes gestos, eran detalles pequeños, pero en esos detalles se escondía una forma de vida que ambos creían perdida, porque a veces la sanación no llega con gritos ni promesas, sino con el murmullo de lo cotidiano. Las noches en la cabaña dejaron de ser un refugio tembloroso y se convirtieron en una rutina compartida. James encendía el fuego. Ellie preparaba hierbas que encontraba en el bosque. A veces cenaban en silencio, otras intercambiaban frases sueltas, pero el aire ya no pesaba. Una de esas noches, mientras el café humeaba entre ellos, Ellie levantó la vista y preguntó: ¿crees que algunos venimos al mundo no para salvar a otros, sino para darles espacio a salvarse solos? James no respondió de inmediato. La pregunta lo atravesó como un eco de todas las veces que había fallado en proteger a alguien. Tennessee volvió a su mente, la niña perdida en llamas. Esta vez, sin embargo, no huyó del recuerdo. Asintió. Solo eso. Porque si hablaba, las palabras tal vez traicionarían lo que sentía. Ellie sostuvo su mirada unos segundos más. Y por primera vez, en su rostro apareció algo que se parecía a una sonrisa. Breve, quebradiza, pero real. James no supo qué hacer con eso, así que solo se inclinó y le sirvió más café. El silencio que siguió ya no era vacío, era compañía, porque a veces lo que une a dos almas no son las promesas, sino la certeza de haber sido escuchados. Las mañanas empezaron a cambiar. Ellie ya no se quedaba acurrucada en el catre, esperando que el día pasara. Ahora se sentaba junto a la mesa, con la taza de café entre las manos, observando cómo el sol atravesaba las rendijas de la cabaña. A veces, preguntaba sobre la estufa, sobre cómo encender el horno o sobre qué hierbas servían para curar cortes. Preguntas pequeñas, pero que para James eran como campanas que anunciaban que ella volvía al mundo de los vivos. Un día, mientras recogían leña juntos, un sonido inesperado quebró el aire, una risa. Apenas un suspiro, un hilo de voz quebradizo, pero risa al fin. James la escuchó y se detuvo, como si hubiera visto un milagro. No dijo nada, solo dejó que ese eco se grabara en su memoria. Ellie, por su parte, comenzó a decorar la cabaña con pequeños gestos, flores silvestres en un tarro, piedras lisas colocadas en fila en la ventana. Cosas simples, pero cada una era un acto de afirmación. Estoy aquí. Este lugar me pertenece también. James, casi sin darse cuenta, se encontró barriendo el porche, reparando la cerca, limpiando el polvo acumulado por años. La cabaña, como ellos, comenzaba a respirar de nuevo. Porque sanar no siempre es gritar victoria. A veces es volver a sonreír sin pedir permiso.
El verano empezaba a teñir las montañas de un verde más intenso. La cabaña, que había sido cárcel para James y refugio frágil para Ellie, ahora parecía un hogar. Una tarde, mientras compartían un guiso sencillo, Ellie dejó la cuchara y lo miró con seriedad. «Ya no soy la misma que escapó de ese lugar», dijo con voz firme. «Pero tampoco quiero ser solo una herida». James sintió un nudo en la garganta. Había pasado 12 años huyendo de sus fantasmas. Tennessee. La niña perdida, los gritos de guerra, todo regresaba cada noche. Pero en los ojos de Ellie vio algo distinto, no la fragilidad, sino la fuerza de alguien que había sobrevivido al infierno y aún tenía ganas de vivir. «Nadie es solo una herida», respondió él, casi en un susurro. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue un pacto, una aceptación de que el pasado no podía borrarse, pero sí podía dejar de dictar el futuro. Esa noche, mientras el fuego se consumía lentamente, Ellie colocó otra piedra en la ventana, junto a las demás. Una más, un símbolo más. James la observó y, sin decir palabra, entendió que aquel gesto era la forma de ella de escribir un nuevo comienzo, porque a veces, sanar no significa olvidar, significa aprender a vivir con las cicatrices como mapas hacia lo que viene. El tiempo en la montaña siguió su curso. Los días ya no eran amenaza, eran oportunidad. Ellie, que un día llegó cubierta de polvo y cicatrices, ahora caminaba entre los árboles con paso firme. James, que creía haber enterrado toda razón para vivir, encontraba sentido en los gestos más simples: el café compartido, el sonido de una risa inesperada, el calor de una presencia que no pedía nada más que existir. No hablaron de amor, no lo nombraron, pero en cada mirada había una certeza: dos almas rotas podían sostenerse sin necesidad de promesas. Y, sin embargo, la pregunta quedó flotando. No sobre James ni sobre Ellie, sino sobre todos los que alguna vez han sentido que la vida terminó demasiado pronto, porque allá afuera todavía existen Ellies huyendo. Todavía hay Jameses esperando en soledad, convencidos de que su historia ya no tiene capítulos nuevos. Y entonces, querido oyente, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Quién eres en esta historia? ¿El que corre, herido y con miedo? ¿O el que abre la puerta y ofrece silencio, calor y un lugar para empezar de nuevo? Porque a veces, un solo gesto de compasión puede cambiar el destino entero de otro ser humano. La vida nos demuestra que todos llevamos cicatrices, visibles o escondidas. James y Ellie son un reflejo de esa verdad. Él, marcado por la guerra y la culpa. Ella, herida por la violencia y el desprecio. Y, sin embargo, en el cruce de sus destinos descubrieron que incluso las almas más rotas pueden encontrar un lugar para sanar. La historia apache que escuchaste no es solo un relato del viejo oeste, sino un recordatorio de que siempre hay segundas oportunidades. No importa cuánto hayamos caído, siempre existe la posibilidad de levantarnos si alguien nos tiende la mano. La compasión no borra el pasado, pero sí puede darle un nuevo sentido. Por eso, al escuchar una historia apache como esta, debemos pensar en nuestro propio papel. Todos seremos James o Ellie, en algún momento el que protege o el que busca refugio. La elección está en nuestras manos. Y quizá esa sea la lección más profunda, que en cada acto de bondad, por pequeño que parezca, sembramos esperanza. Esta historia apache nos invita a no rendirnos nunca, porque incluso en medio del dolor, la vida todavía guarda luz para quien decide creer.